Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 30 de enero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de valor económico agregado. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Fernando Palmos Olmos, especialista en Findes en el área de finanzas, a quien me permito presentar como licenciado en Administración con estudios de maestría en alta dirección. Su experiencia profesional se centra básicamente en las finanzas en el sector financiero, donde ha alcanzado diversas direcciones, tanto en bancos como arrendadoras. Actualmente dirige su propio despacho de consultoría y es jefe del Departamento de Estudios en Finanzas Populares en esta fundación. Antes de cederle la palabra a Fernando, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, nos sugieran temas y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Fernando, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es el de valor económico agregado, que forma parte de las finanzas corporativas dentro del diplomado en finanzas. Un tema muy cargado hacia la parte económica, financiero-económica, y que en la práctica lamentablemente no tiene o no se ha desarrollado de la forma en la que debería de desarrollarse un tema de tal importancia. Y lo digo por lo siguiente. La generación de valor, que también se le llama valor económico agregado, EVA en inglés, utilidad económica, tiene varios conceptos, pero vamos a nosotros a trabajarlo como el valor económico agregado. Básicamente se da a través de la generación de valor. Esta es una herramienta de medición. Permite razonar, analizar y cuidar los elementos que agregan valor a la empresa, así como factores que se deben de vigilar para que lleguemos a generar ese valor en las empresas, o si ya se está generando, que éste se mantenga o se incremente. Como comenté inicialmente, se trata de una herramienta que no es eminentemente financiera, que tiene una alta dosis de influencia en la parte económica, por lo cual podríamos decir que es una herramienta económica financiera. ¿Pero en qué consiste? Se compone de los siguientes elementos, el valor económico agregado. Destacamos los 5 elementos principales. Uno, que es la inversión operativa neta, algunos le llaman también activos netos, y que lo conocemos como el guión, por las iniciales del término. El otro concepto que se utiliza y que se tiene que calcular es la utilidad neta de operación después de impuestos, que de aquí en adelante le vamos a llamar WODI. El costo de capital, como costo de los recursos que están invertidos en la empresa, que también se conoce como WACC, el costo de capital promedio ponderado, y que es el mismo concepto que utilizamos para los proyectos de inversión. El otro concepto que vamos a manejar es el de retorno esperado, que se da por la combinación que hay entre la inversión operativa neta, que es el guión, y el costo de capital. Y todo eso nos lleva a la medición de lo que conocemos como valor económico agregado. Vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos en el orden que lo tenemos en esta lámina para que lo vayamos diferenciando respecto al concepto tradicional que conocemos en las finanzas y vayamos viendo por qué se generan estos elementos, qué diferencias tienen y qué ventajas ofrecen en la medición de la rentabilidad económica de las empresas. La inversión operativa neta representa el neto de activos y pasivos operativos. Cuando decimos neto de activos y pasivos operativos, nos estamos refiriendo, voy primero con los activos, a que se deben de excluir todos aquellos activos que aparezcan en el balance, pero que no estén teniendo impacto en la operación de la empresa. Por ejemplo, inversiones en empresas asociadas o subsidiarias, pues aparecen en el balance de las empresas, pero no son recursos que estén invertidos en la empresa. Forman parte de sus activos,
pero los recursos no están destinados a la generación de ingresos dentro de la empresa, por eso los vamos a excluir. Se excluyen también, como ejemplo, excedentes de tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa puede tener una tesorería muy grande, entonces se calcula su tesorería operativa y es la que se va a tomar como parte de ese activo. De ahí que hablemos el neto de activos. Entonces, en el activo vamos a eliminar o vamos a quitar aquellos activos que no están relacionados directamente o cuyos recursos fueron asignados a actividades que no están impactando directamente en la operación de la empresa. Y del lado del pasivo, vamos a quitar o vamos a identificar, mejor dicho, los pasivos que no tienen un costo. El ejemplo más claro es el de proveedores, otras partidas como impuestos por pagar y en muchos casos acreedores diversos. De tal forma que del lado del activo ya tenemos nuestros activos netos y después identificamos del lado del pasivo esos pasivos sin costo explícito y se los vamos a restar al activo. Repito, a ese activo neto que tenemos le restamos los pasivos sin costo explícito, como son proveedores, impuestos por pagar, acreedores diversos, para que entonces nos quede un activo neto que tiene costo, por llamarle de alguna forma. Entonces tendríamos cuánto es la inversión que tenemos en el activo y que tiene un costo. Es importante destacar que cuando estamos determinando el valor económico agregado, se debe de trabajar con las cifras de activo y pasivo de un periodo anterior. Si lo estamos haciendo en forma anual, serían los del inicio del ejercicio. Si es trimestral, de igual forma, los de inicio del trimestre. En la UODI o utilidad de operación después de impuestos, nos vamos al estado de resultados y vamos a tener las ventas menos costo de ventas, menos los gastos de operación, gastos de administración y venta, y vamos a llegar a lo que conocemos todos como utilidad de operación. Pero a esa utilidad de operación le vamos a aplicar la tasa fiscal y nos va a dar como resultado la utilidad de operación después de impuestos, UODI. Como podrán ustedes observar, entonces no se van a considerar cargos, gastos financieros, otros productos, otros gastos. Tan simple como tomar la utilidad de operación y aplicarle la tasa fiscal y eso nos va a dar la utilidad de operación neta después de impuestos. El tercer elemento, que es el costo de capital ponderado, es el costo porcentual de los recursos invertidos en la empresa. Y lo determinamos considerando los costos individuales de cada una de las fuentes de financiamiento. Recordemos que ya en estos pasivos ya no se encuentran los pasivos operativos, ya fueron excluidos. Entonces, únicamente vamos a tomar pasivos con costo, como son pasivos bancarios, pasivos bursátiles, todos aquellos pasivos financieros, y vamos a tomar también las aportaciones de los accionistas. De tal forma que el costo individual de cada una de estas fuentes de financiamiento se pondera y nos va a llevar a un costo que se le llama así, costo de capital promedio ponderado de las fuentes de financiamiento de los recursos que están siendo utilizados en el activo. Insisto, se excluyen los pasivos que no tienen costo y entonces ya tenemos nuestro costo del dinero. Como cuarto punto, se determina el retorno esperado. También hay quien le llama el cargo de capital. Se considera como cargo de capital y es un importe monetario. ¿Cómo se obtiene este? Nosotros en el primer concepto tenemos ya la inversión operativa neta. Después calculamos ya el costo de capital y entonces de forma directa a la inversión operativa neta le aplicamos ese costo de capital que ya determinamos y nos va a dar un importe. Ese importe es el retorno esperado o cargo de capital. Podríamos decir lo siguiente: tenemos invertido una cierta cantidad de dinero y tenemos un costo. Al momento en que yo aplico esa tasa de interés al monto invertido, ya tengo cuánto es el retorno mínimo que debe de darme el activo para pagar los costos del dinero. Más adelante vamos a ver un ejemplo numérico que nos va a aclarar mucho estos conceptos que ahorita estamos platicando. Y finalmente,
llegamos a la generación de valor, porque vamos a comparar ese importe generado por la operación con el retorno esperado. Nosotros ya tenemos qué importe nos genera la operación, que es la utilidad operativa después de impuestos, la WODI, y por otro lado tenemos el retorno esperado. Al comparar esas dos cantidades, si la utilidad de operación está por arriba del retorno esperado, ese importe diferencial entre esas dos cifras es la generación de valor. Si la utilidad de operación después de impuestos fuese menor a ese retorno esperado del punto 4, estaríamos diciendo que la empresa destruye valor. No está generando un valor económico agregado. Y ese importe nos estaría dando el monto por el cual está destruyendo valor la empresa. Como concepto, entonces, lo que podemos ver, a diferencia del estado de resultados tradicional, es que en el estado de resultados nosotros tenemos costos, gastos y tenemos los intereses de las deudas financieras. Y llegamos a una utilidad, en la utilidad financiera. Pero no sabemos si esa utilidad corresponde a las expectativas de rendimiento o al costo del dinero invertido por los accionistas. Dicho de otra forma, en el estado de resultados no aparece el costo del capital contable. Entonces, el que tengamos una utilidad, pues no nos está diciendo si económicamente la empresa es viable, porque siempre el dinero tendrá un costo. La generación económica de valor, el valor económico agregado, nos permite determinar ese aspecto. Vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a calcular primero la WODI para seguir el mismo orden que tuvimos en las láminas. Y si vemos aquí, tenemos ventas por 300,000 pesos, costo de ventas 240,000, la depreciación y amortización que tiene que ir, en este caso 3,000, y los gastos de venta y administración. Hasta ahí estaríamos en un estado de resultados tal como lo conocemos. 300,000 menos los costos de ventas, depreciación, menos los gastos de venta y administración, nos llevaría a la utilidad de operación, que en este ejemplo son 36,000. Le aplicamos la tasa fiscal, que es del 30%. Al aplicar la tasa fiscal, que nos da como resultado 10,800, llegamos a un resultado de 25,200. Si vemos esto, no está relacionado a la utilidad neta que le conocemos nosotros en el estado de resultados. Esta es una utilidad que está considerando únicamente los beneficios que se generan por la actividad económica principal de la empresa. Y estamos asumiendo que sobre eso se pagan impuestos, deberíamos de pagar impuestos, y que entonces tengo como un remanente la utilidad de operación después de impuestos, que son 25,200. Ya tengo entonces calculado cuánto es el beneficio generado. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cuánto dinero tenemos invertido? En este ejemplo muy sencillo, tenemos que hay un activo circulante operativo por 170,000, pasivos sin costo, que mencionamos que son proveedores, impuestos por pagar y algunos acreedores diversos. Nos da como resultado que el capital de trabajo operativo es de 125,000 pesos, al restarle los 45,000 de los pasivos sin costo. Se tienen invertidos en propiedades, planta y equipo 105,000, y la depreciación de esos activos es de 30,000, por lo cual el activo fijo neto tiene un importe de 75,000. El capital de trabajo operativo, 125,000, más el activo fijo neto que tenemos ahí de 75,000, nos da una inversión operativa neta de 200,000. Si ven hasta aquí ya tenemos entonces la utilidad de operación después de impuestos y cuánto dinero tenemos invertido, 200,000, para obtener ese resultado de la utilidad de operación después de impuestos, que son los 25,200 que tuvimos en la primera lámina. Entonces ya tenemos nuestros dos primeros conceptos. Vamos al siguiente. Yo sé ahora, ya tengo que mi utilidad de operación después de impuestos es de 25,200.
También sé que mi inversión operativa neta es de 200,000. Y voy a dar como un dato, el costo de capital, que es el costo del dinero invertido, es del 12%, lo que nos daría como resultado, aplicándole el 12% a la inversión operativa neta, que el retorno esperado es de 24,000, que como les comenté anteriormente, se conoce también como cargo de capital. Entonces, tenemos una utilidad de operación de 25,200 contra un retorno esperado de 24,000. La diferencia entre ambas cifras, que son 1,200, ese es el valor económico agregado. Se le llama valor económico agregado porque podríamos decir que esos 1,200 es un valor adicional al costo del dinero. Estamos, económicamente hablando, generando riqueza por arriba del costo del dinero. Si estuviéramos en un caso en el cual la utilidad de operación después de impuestos fuera menor al retorno esperado, 24,000, el diferencial sería negativo. Entonces diríamos que la empresa destruye valor o en un determinado monto. Dicho de otra forma, la empresa, a pesar de generar utilidades, esas utilidades no son suficientes para cubrir el costo económico del dinero que está invertido ahí. Esta herramienta nos lleva a varios aspectos. Uno de ellos que quiero resaltar en importancia es que las empresas que generan valor, al estar generando un valor adicional, están, diría yo, en buena forma, sentando las bases para poder tener inversiones que les permitan permanecer o aumentar su vida económica. Diríamos que la generación de valor económico agregado nos da una visión económica de mayor plazo. La utilidad financiera, como la conocemos, es cortoplacista. Estamos viendo el resultado que tenemos en un periodo de tiempo sin saber si cubrimos costos del dinero y sin saber si esos recursos que generamos son suficientes para poder tener una proyección a futuro. Tiene esa limitante, la utilidad financiera como la conocemos. Al aplicar una herramienta de este tipo, nosotros estamos orientándonos como empresa hacia la generación de valor y no nos quedamos simplemente en la generación de utilidades, que es donde muchas empresas están en el día a día, preocupadas por generar utilidades y no por generar valor. Diríamos entonces que el valor económico agregado se genera en una entidad económica cuando los beneficios son superiores al costo de los recursos invertidos. Esta generación de valor es el instrumento más claro de comunicación de los resultados de los negocios al personal y a los accionistas. Esto es, en muchas empresas donde se ha adquirido esta cultura de valor económico agregado, tanto el personal, ejecutivos, como los accionistas, la visión de la empresa es a través de esta herramienta. Están preocupados por generar valor y no se quedan nada más en el evento de generación de utilidades donde están muchas empresas. ¿Cómo se genera valor? A través de los cálculos y las láminas que vimos hace un momento de manera muy directa. Si lo vemos como un resumen, podríamos decir entonces, ¿qué deben de hacer las empresas para generar valor? El primer punto, pues es muy obvio para todas las empresas. Oye, pues si vendo más, pues me va mejor, y si disminuyo costos, me va mejor. Entonces, no es la excepción la generación de valor. Eso a cualquier empresa beneficia. Pero el punto 2 nos orienta a que la generación de valor no nada más se puede dar a través de los incrementos en ventas o disminuciones en costos, sino que también podemos llegar a él e incrementarlo a través de la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Ten los activos fijos únicamente necesarios para tu operación. Al momento en que tú disminuyes la inversión operativa neta,
en automático eso te beneficia la generación de valor. ¿Cómo se disminuye la inversión operativa neta? Con la optimización del uso de activos y con las inversiones en activos únicamente necesarios e indispensables para la actividad económica de las empresas. Lo logramos también a través de una disminución del capital de trabajo, no sobreinventariarte, eficientar la labor de crédito y cobranzas, para tratar de tener un monto de capital de trabajo de acuerdo al volumen de operaciones que tenemos. Y del lado del pasivo, esa inversión operativa neta la podemos optimizar al momento en que se haga una adecuada, yo diría, y eficiente administración de proveedores. Al momento en que incrementamos el saldo de proveedores, disminuimos la inversión operativa neta. Y ahí estaríamos en este punto número 2, en la parte de la operación de la empresa, en el día a día. Y el punto número 3 de cómo optimizar o cómo generar valor, cae expresa y puntualmente en el terreno únicamente financiero. Optimiza tus fuentes de financiamiento. La mezcla de fuentes de financiamiento en la cual logres un costo de capital que te permita la generación de valor. Y ese costo de capital, ¿cómo se optimiza? A través de una estructura financiera que, de acuerdo a cada empresa, equilibre los recursos provenientes de pasivo y los recursos que tienen que aportar los socios. La optimización de esa estructura financiera nos debe de llevar y nos conduce y nos lleva a una disminución del costo de capital. A través de cualquiera de estas estrategias, se va optimizando el valor. ¿Qué pasa con las empresas o cómo están operando las empresas que ya tienen esta forma de visualizar la rentabilidad de la empresa? Pues de que estos elementos de generación de valor están ya muy permeados a la cultura organizacional y a la cultura de la empresa. Y el que el personal y accionistas estén vinculados y estén convencidos de que la generación de valor da una visión de largo plazo a las empresas, los lleva a que en el día a día y en la toma de decisiones tengan estos elementos siempre en mente al momento de tomar decisiones. Cuidar las inversiones, que la inversión operativa neta sea la adecuada, ni un peso más ni un peso menos, decimos, una mezcla de financiamiento adecuada y pues lo que a todas las empresas y que a veces suena un poco obvio decirlo, pero obviamente el incremento de ventas y disminución de costos. Esto es en sí las herramientas de valor económico agregado. El valor económico agregado surge en las décadas de los 80 a través de un despacho de consultoría, después McKinsey, otro despacho también, lo desarrolla y se tiene un momento muy importante en difusión a principios diría yo, a principios de este siglo. Lamentablemente, como comentaba al inicio, no han logrado, no se ha permeado en la cultura de muchas empresas y algunas empresas ya lo han adoptado y algunas otras pues siguen viendo una visión netamente financiera. Bien, estos son los conceptos generales entonces que hay respecto al valor económico agregado. Si tienen alguna pregunta, o algún comentario, me agradaría mucho lo dieran a conocer para que lo platiquemos. Así es, Fernando, muchas gracias. Tenemos la participación que nos hace llegar Rogelio vía correo electrónico. Rogelio, muchas gracias. Rogelio nos pregunta, si hay EVA negativo, usted lo interpretó como destrucción de valor. Si es positivo, como creador de valor, como generador de valor, perdón. Esto es en función del costo de capital o lo que le llamó el costo económico. Pero ¿cómo saber si el costo de capital, el costo económico, es el prudente, si no es muy alto o no es muy bajo, de acuerdo a lo que los accionistas piden?
Hay dos aspectos primordiales en la determinación o en la determinación del costo de capital para las empresas. El primero de ellos tiene que ver con el entorno y con aspectos macroeconómicos. Tasas de interés altas, obviamente, nos llevan a costos de capital más elevados. Ahorita tenemos costos de tasas de interés altas comparativamente contra otros países. Entonces tenemos en México un costo de capital alto. Técnicamente no lo podemos bajar más allá porque el costo del dinero está elevado. Ese sería un primer aspecto que está en el entorno. Y en segunda instancia, ya es una decisión empresarial respecto al grado de aversión al riesgo que se tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre una empresa tenga un mayor grado de deuda, el costo de capital tiende a disminuir, pero obviamente incrementa el riesgo. Entonces, no podríamos dar una integración de la estructura financiera idónea, porque va a estar mucho en función de la empresa qué grado de aversión al riesgo tenga. Empresas que no les gusta arriesgarse, pues tendrán que trabajar con un costo de capital más alto, razonablemente hablando, de que empresas que corren mayor riesgo. Ahí tenemos una relación directa entre el riesgo y el comportamiento del costo de capital. Gracias, Fernando. Ana, buenas tardes. Ana nos pregunta, ¿puede emplearse este indicador para evaluar riesgos para el otorgamiento de crédito? No es una herramienta que se esté aplicando mucho en ese sentido, ya que en el crédito pues nos orientamos mucho a ver el flujo de efectivo para efectos de pago. Más sin embargo, considero que como una visión, sobre todo en créditos de largo plazo, se podría dar, esta herramienta podría enriquecer mucho los análisis de crédito, considerando que cuando hay una generación de valor a través del tiempo, de alguna forma nos está dando elementos para presumir que la empresa va a tener una economía, económicamente va a estar sana en el mediano plazo. Gracias, Fernando. Don Jorge, buenas tardes. Don Jorge nos pregunta, ¿este indicador podría utilizarse para comparar a dos o más diferentes empresas de un mismo sector? Definitivamente sí. Sí se podría comparar en cuanto a la capacidad que tengan para generar el valor económico agregado, y esa comparación pues nos daría información muy útil respecto a la administración en general que está teniendo la empresa y la visión que tiene la empresa. Podríamos decir que una empresa que está solamente preocupada por utilidades tiene una visión de corto plazo, y las empresas, cuando se preocupan por generar valor, tienen una visión de mediano y largo plazo. Don Luis, buenas tardes. Don Luis nos pregunta, profesor Fernando, para la implementación del EVA, nos dijo que primeramente hay que comprometer al personal y generar una cultura organizacional que se conforme y vaya a la consecución del EVA. ¿Cómo beneficia esto a los empleados? Bien, algunas empresas han implementado con buenos resultados que al hacerlo parte de la cultura organizacional y de que ésta se permea la toma de decisiones, entonces vienen los esquemas de bonos, pero esos esquemas de bonos están ligados a la generación de valor, porque al momento en que se genera valor económico agregado, estamos diciendo que la empresa fue capaz de cubrir sus costos y generar un excedente. Y ese excedente, esa generación de valor, ya es una riqueza adicional que puede ser sujeta a distribución a través de mecanismos de bonos que las empresas han ido implementando. Y entonces ya se tiene la certeza de que el bono que se le está dando al personal, a los ejecutivos, a los empleados, se está dando porque el esfuerzo conjunto de todos ellos generó un beneficio económico tangible, que es interesante respecto a la comparación con el PTU, porque el PTU es sobre cualquier monto de utilidad y una empresa puede llegar a destruir valor y tener que pagar PTU. Y entonces, no solamente no creció económicamente, sino que aparte tuvo un desembolso de la participación del PTU,
y entonces, no teniendo un resultado bueno, tuvo un gasto adicional. Fernando, muchas gracias. Rogelio, nuevamente. Rogelio, buenas tardes. Nos pregunta, si a este indicador en el procedimiento para su cálculo le sumamos, le restamos las partidas virtuales, ¿podríamos asemejarlo a un estado de flujo de efectivo? No es su objetivo. No es el objetivo tener una visión o una cifra que nos ayude hacia el flujo de efectivo. Al estar consideradas ya las partidas virtuales, como son la depresión y la amortización, pues se está considerando que ya estamos tomando como un gasto la reposición de activos, por lo que al sumarlas ya ya no nos daría el efecto que estamos esperando como un medidor económico. Janet, buenas tardes. El indicador del EVA se obtiene con base en información histórica. Sin embargo, puede proyectarse. Y esas proyecciones podrían ser, desde su punto de vista, los indicadores de eficiencia que se deban alcanzar. Sí, muy interesante pregunta, porque inclusive hay modelos de evaluación de empresas que se hacen a través de la generación de valor. Se hacen proyecciones y se proyecta el valor económico agregado. Y este valor económico agregado permite, a través de herramientas de valor presente, poder determinar el valor de una empresa por la capacidad futura de generación de valor. Entonces, sí es una herramienta que nos da ese beneficio. Fernando, muchas gracias. Antes de finalizar la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves estaremos abordando el tema marco legal de la capacitación. Los invitamos, esperen a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 32 minutos, día 30 de enero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.